Hoy en día la información está por todos lados, en el celular, la tele, las redes, los noticieros. Pero no todo lo que vemos es directo ni imparcial. Gobiernos, empresas, activistas, anunciantes, muchos usan trucos muy inteligentes para influir en lo que pensamos, sentimos y hacemos. A esto le dicen propaganda o manipulación de la información, y la mayoría de las veces lo hacen tan sutil que ni nos damos cuenta. Aquí te dejo una lista de las tácticas más usadas, explicadas en lenguaje sencillo y cotidiano. Conocerlas nos ayuda a detectar cuando alguien quiere meternos ideas en la cabeza y a pensar con más cabeza sobre lo que leemos, escuchamos o vemos. Apelar a una autoridad anónima. Este truco consiste en citar a expertos misteriosos sin decir quiénes son ni de dónde sacan sus datos. Por ejemplo, los expertos advierten que el chocolate provoca dolor de cabeza, y ya, sin nombrar médicos, estudios ni nada. Suena serio porque se apoya en la idea de autoridad, científicos, funcionarios, pero como no hay nombres, nadie puede comprobar si es verdad, o hacer responsable a alguien si es mentira. Es como cuando te cuentan un chisme y dicen, me lo dijo alguien importante. Parece creíble al principio, pero no hay forma de verificarlo. Lo usan mucho en redes y anuncios para tirar desinformación rapidito. Normalización a través del reporte cotidiano. La idea es hacer que cosas graves o escandalosas parezcan normales con el tiempo, simplemente reportándolas como si fueran cualquier noticia rutinaria, con tono tranquilo y sin drama. Es parecido a cuando ves tanta violencia en películas o noticias que ya no te impacta. Si los medios cubren guerras o crímenes con clips cortitos, voz neutral y sin emociones fuertes, la gente se acostumbra y deja de indignarse o de querer hacer algo. Así se logra que la sociedad termine aceptando cosas que deberían ser inaceptables. Lo usan mucho a largo plazo, por ejemplo para que la corrupción parezca, así son las cosas, y nadie exija cambios. Huelga de hambre. Personas sanas se ponen a no comer en un lugar público visible, un parque, frente a un ministerio, para presionar emocionalmente a líderes o rivales. No se trata de morirse de hambre de verdad, sino de armar un show dramático que conmueva. Los medios lo amplifican mostrando a los huelguistas débiles y entregados, y hacen que el gobierno parezca cruel si no cede. Por ejemplo, activistas lo hacen para exigir cambios de ley, y con las cámaras prendidas logran que la gente sienta culpa o simpatía. Es una forma no violenta de manipular emociones, convirtiendo un sacrificio personal en una herramienta poderosa. Atrapa al ladrón. Consiste en desviar la culpa siendo el primero en acusar a gritos a otro, o incluso fingiendo que se une a la búsqueda del verdadero culpable. Es como en las películas de misterio donde el ladrón grita, atrápenlo, mientras señala a un inocente. En la vida real, un político pillado en un escándalo puede culpar rápido a sus rivales o armar un show exagerado de su inocencia. Así desvía la rabia y la confusión hacia otro lado, muchas veces usando chivos expiatorios, como culpar a los inmigrantes por la economía. Funciona porque la gente se pierde en el lío y se olvida de cuestionar al que acusa. Sobreexposición. Aquí se trata de repetir tanto algo positivo, elogios a un líder, un producto, que la gente se cansa y termina rechazándolo. Como cuando una canción te encanta, pero después de oírla 100 veces al día la odias. Los propagandistas inundan las redes, la tele y los anuncios con alabanzas constantes, hasta que el público se harta y se da vuelta. Crea rechazo en vez de apoyo y hace que el tema pierda importancia. Sirve para desprestigiar competidores indirectamente, sobrehipeándolos o para enterrar temas importantes bajo puro ruido repetitivo. Efecto boomerang. Cuando un ataque muy agresivo o una campaña de desprestigio termina beneficiando a la víctima, como un boomerang que te regresa y te golpea. Por ejemplo, si atacan durísimo a un famoso por una tontería, insultándolo sin parar, la gente puede empezar a sentir lástima y verlo como víctima, y el tipo termina más popular. Lo mismo pasa con productos, si los empujas demasiado, la gente se fastidia y los evita. Hay que tener cuidado, porque pasarse de negativo puede generar simpatía y cambiar el juego, haciendo que el objetivo parezca resistente o injustamente atacado. Efecto halo. Se basa en que si alguien destaca en una cosa, la gente asume que es genial en todo.
Como pensar que un actor famoso es experto en política, solo porque sale bien en pantalla, el halo de su fama ilumina cosas que no tienen que ver. Celebridades que promocionan productos o causas usan esto, compras porque el famoso es exitoso y crees que el producto es bueno. En propaganda sirve para mejorar la imagen de alguien, como presentar a un empresario millonario como genio líder, aunque no tenga idea de otros temas. Simplifica los juicios y manipula opiniones con asociaciones superficiales. Efecto de primacía. La gente recuerda y cree más lo primero que escucha, así que hay que correr a tirar tu versión primero. Por eso los medios pelean por dar la noticia de una vez, la primera versión se pega como chicle. Si hay dos lados de una historia, el que sale primero moldea como ves todo lo demás, aunque después salgan correcciones. Los propagandistas lo aprovechan filtrando info sesgada temprano y creando una primera impresión difícil de borrar. Es súper fuerte en redes, donde la velocidad importa más que la precisión. Efecto de presencia. Tratan de crear la sensación de que estás ahí para que la noticia se sienta más real y emocional. Usan cámaras temblorosas, ruidos de fondo, sirenas, gritos, música dramática, todo para que parezca crudo y sin editar, aunque esté armado. Piensa en videos de guerra que parecen hechos a mano y caóticos, suben la tensión y te hacen sentir la urgencia. Lo usan en noticias o anuncios para amplificar el impacto, como hacer que una protesta parezca más violenta. Toca directo las emociones y te convence de que es auténtico, sin que lo cuestiones. Bloqueo de información. Cierran el paso a las opiniones contrarias para dejar un vacío y luego llenarlo solo con su versión. Es como censurar todos los canales menos uno, para que todos escuchen lo mismo una y otra vez. Gobiernos pueden bloquear páginas opositoras o interferir señales y después inundar con su propaganda. Aísla a la gente y hace que el mensaje dominante parezca la única verdad, lavando el cerebro poco a poco. Funciona muy bien en situaciones controladas o crisis, donde el miedo hace que la gente acepte más fácil una sola voz tranquilizadora. Comentario sesgado. En vez de solo dar los hechos, meten opinión a través del tono, gestos o palabras del presentador para guiarte sutilmente. Por ejemplo, un noticiero cuenta algo neutral, pero el locutor hace una pausa dramática, pone cara de fastidio o usa tono sarcástico para dar a entender que es ridículo. Enmarca la información sin cambiar los hechos, como decir el político aseguró que tuvo éxito, otra vez, con una sonrisita. Influye en cómo interpretas las cosas y crea prejuicios emocionales sin mentir descaradamente. Muy común en programas de opinión o debates. Presentar opiniones como hechos. Toman opiniones o deseos y los dicen como si fueran verdades absolutas e incuestionables. Por ejemplo, todo el mundo sabe que esta ley es un desastre, cuando en realidad es solo una postura. Con el tiempo crea estereotipos y un falso consenso, como repetir, este grupo es siempre flojo, hasta que la gente lo acepta sin pensar. Reduce el análisis crítico porque ¿para qué cuestionar algo obvio? Lo usan para moldear creencias despacito, sobre todo en titulares y frases que suenan muy seguras. Distracción. Para colar mensajes manipuladores, saturan con cosas irrelevantes o escandalosas, chismes, famosos, polémicas, mientras esconden la verdadera intención. Imagina enterrar una ley polémica entre 1000 noticias de famosos, la gente se distrae y no ve lo importante. Es como el mago que mueve una mano, para que no veas cómo te roba la cartera con la otra. Agota la atención y baja las defensas, facilitando meter sugerencias en medio del caos. Muy usado en política para desviar la atención de los fracasos. Testigos de a pie. Moldean la historia poniendo a gente común como testigos, que cuentan cosas emotivas, aunque muchas veces estén preparados o sean falsos. Después de un evento, entrevistan a personas al azar, que casualmente repiten la misma versión sesgada, como decir que una marcha fue muy violenta cuando no. Suena confiable y cercano porque viene de gente normal y no de autoridades, genera empatía y credibilidad. Los propagandistas los plantan para humanizar su relato y hacerlo más difícil de rechazar. Reescritura de la historia. Poco a poco cambian los hechos históricos reales por versiones inventadas en libros, películas, medios,
para cambiar cómo vemos el mundo. Por ejemplo, minimizar atrocidades del pasado en los libros de texto, para que el país parezca siempre heroico. Con el tiempo borra la memoria real y construye una verdad nueva, que conviene al que manda, como justificar políticas actuales. Es manipulación a muy largo plazo, usando la educación y el arte, para influir en la identidad y lealtades, sin que la gente note el cambio. En resumen, la propaganda y la manipulación de la información existen desde hace muchísimo tiempo, pero ahora con Internet y las redes son mucho más potentes, todo se viraliza al instante y sin parar. Estas técnicas pueden usarse para bien, unir a la gente por causas positivas, o para mal, engañar, dividir, controlar. La clave para defendernos es estar atentos, reconocer estos trucos, parar un segundo, revisar de dónde viene la info, buscar otros puntos de vista y no creernos todo a la primera. En un mundo lleno de mensajes peleando por tu atención, mantener la curiosidad y un poquito de desconfianza sana nos ayuda a decidir con la cabeza y no con trucos. Cuídate de lo que consumes.